Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Su Espíritu Santo, que me permite compartir la palabra con ustedes, y también le agradezco al pastor que me permite compartir la palabra con sus ovejas. Amén. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios es algo que nunca se va a terminar. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es su benevolencia para con nosotros, que merecemos el pago de nuestras acciones, pero Él no nos paga conforme nosotros hemos hecho. Dios siempre va a estar dispuesto a darnos una oportunidad. Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, y Dios siempre va a estar dispuesto a encontrarnos. Dice la palabra del Señor: vuélvete a mí, yo me vuelvo a ti. En cuanto a nosotros nos volvemos a Dios, Él inmediatamente se vuelve a nosotros. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra del Señor tiene grandes y maravillosas promesas para aquellos que hemos creído en Él? Amén. ¿Sabe que todos los que por alguna razón hemos recibido a Cristo, hemos entendido que la Biblia tiene promesas de parte de Dios para los que hemos decidido ser sus hijos? Él nos dio potestad. Es el libro de Juan capítulo 1. Dice, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cuando nosotros decidimos reconocerle como Señor y Salvador. Cuando usted y yo decidimos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente la sangre de Jesús nos limpia de pecado, de cualquier pecado que hayamos cometido, nos limpia y nos hace parte de los hijos de Dios. Si usted y yo no hemos decidido recibir a Jesús como Señor y rendirle nuestra voluntad a Él, usted y yo no somos hijos de Dios. Se lo voy a repetir. Si por alguna razón usted y yo no hemos decidido rendirle nuestra voluntad al Señor y no le hemos recibido como nuestro Señor, usted y yo no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no hijos. El hijo es el que hereda. O dígame si en una familia que tiene dotes, que tiene bienes, hereda cualquiera. No, tiene que ser hijo para que reciba herencia. Pues aquí, para que usted y yo seamos hijos, hay que pasar por el sacrificio de la cruz de Jesús. Porque hay muchas doctrinas hoy en día que le enseñan diferentes cosas. Hay muchas doctrinas que le enseñan que usted, si no hace nada malo, se va al cielo, que usted haciendo cosas buenas se va al cielo, que usted, si se va de rodillas a la iglesia, se va al cielo. Pero la palabra del Señor dice que en ningún otro nombre hay salvación excepto en Jesucristo. Amén. No hay muchos caminos al cielo, hay un solo camino al cielo, y es Jesús. La palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted está buscando el camino a la presencia de Dios, es Jesús. Usted está buscando la verdad, es Jesús. Y usted está buscando tener una vida abundante, pues la respuesta es Jesús. Cuando usted y yo hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, es cuando usted y yo hemos entendido que a partir de ese día nosotros ya no vamos a vivir como a nosotros nos da la gana. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que es solo creación de Dios es que el Hijo de Dios vive de acuerdo a la palabra de Dios. El Hijo de Dios conoce la palabra de Dios, sabe lo que la palabra de Dios le dice, y lo que la palabra de Dios le dice, eso vive. Usted y yo no podemos decirnos hijos de Dios haciendo las obras del diablo.
¿Sabe que en una ocasión Jesús les dijo eso a los fariseos, a los que enseñaban en el templo? Es que usted sea maestro de la palabra o que usted esté metido en una iglesia, no crea que le garantiza que es hijo de Dios. En una ocasión, a Jesús le dijeron los fariseos y los sacerdotes, porque lo odiaban, porque Jesús había venido a destruir toda su estructura económica y política. Él había venido a predicar el reino de Dios que liberta a los hombres de la esclavitud, y ellos lo odiaban. Y en una ocasión le dijeron, tú dices que eres el hijo de Dios, tú eres un hijo de fornicación. Quiere decir que él era hijo de una pareja que había tenido relaciones sexuales antes de casarse. ¿Sabe por qué le dijeron eso a Jesús? Porque María concibió antes de ser desposada con su marido. Y dice la palabra, si usted lee los evangelios, y se lo dejo de tarea, está en los 4 evangelios, dice que se halló que María había concebido antes de haberse casado con su marido y que José le quiso dar carta de divorcio secretamente. Pero un ángel del Señor le habló en sueños. Mire, Dios nos habla. Si usted y yo tenemos el corazón dispuesto a seguir a Dios, Dios le puede hablar en sueños, Dios le puede hablar en visiones, Dios puede enviar a alguien a hablarle. Pero en esa ocasión un ángel del Señor vino a José en sueños y le dijo, no dejes a María, porque lo que hay en su vientre ha sido engendrado por el Espíritu Santo, llamarás a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esa historia se quedó ahí guardada. Usted sabe cómo es en los pueblos, ¿verdad? De esos pueblos pequeños que todo mundo sabe la vida de todo mundo y todo mundo habla por la espalda. Bueno, ellos sabían que Jesús había sido concebido antes del día de la boda. Y por eso le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Pero ¿sabe qué les contestó Jesús? Y ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Y sabe por qué les dijo que eran hijos del diablo? Porque las obras del diablo hacían. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que solo es creación de Dios? El hijo de Dios hace las obras de su padre. No hace las obras del diablo. Ellos vivían metidos en la iglesia. Con esto no le estoy diciendo que no venga a la iglesia. Tiene que congregarse, es parte del cuerpo. Los que están tomando las clases de los miércoles saben la importancia de congregarse en la casa del Señor. Esos hombres conocían la ley de Dios al revés y al derecho. Y le enseñaban. Y dice la palabra que ponían cargas más pesadas que ellos no llevaban. Conocían la palabra, pero no la vivían. ¿Sabe qué es lo que abre el entendimiento para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Lo que usted viene y aprende aquí y que usted siente en su corazón que Dios le está hablando lo que tiene que hacer, cada vez que usted obedece, su mente se aclara más. Y su mente se aclara más, y usted va a tener la capacidad de entender cosas que antes no entendía. Así es. Y por eso conoce gente que usted dice, pero ¿cómo tiene sabiduría? ¿Pero qué nivel de sabiduría tan grande? Ay, qué nivel de paciencia. La vez pasada me decía, no, el pastor le brota la paciencia por los poros. Digo, ¿por qué es hijo de Dios ahora? Pregúntele cuando era hijo del diablo, a ver si le brotaba la paciencia por los poros al pastor. No le brotaba. Dios hace la obra en nosotros. Cuando usted y yo decidimos venir a Cristo, el Señor nos da ilimitadas promesas. Las promesas vienen a través de la fe. Cuando usted y yo creemos en Dios, recibimos todo tipo de bendición. Le voy a nombrar 4 áreas en las que usted va a recibir bendición como hijo de Dios. La espiritual, primeramente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que cuando usted no le ha rendido su vida a Cristo, usted es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. ¿Quiere que le compruebe que es esclavo del pecado? Hay mucha gente queriendo cambiar su manera de vivir, porque viven una vida que es un infierno. Viven llenos de preocupaciones, viven llenos de amarguras, viven llenos de vicios, viven llenos de malas decisiones.
pero por más y más que tratan de salir de ahí, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque son esclavos del pecado. ¿Usted cree que el diablo, cada vez que usted anda agarrado de la mano con él, haciendo lo que a él le gusta, el día de mañana que usted diga, ya no quiero andar contigo, diablo, porque no me anda yendo tan bien, él no va a dejar que se vaya así como que, córrele, mijo, vete para la iglesia? No, se va a hacer una guerra por usted, por su alma, por su vida, por su descendencia. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esa lucha que usted tiene ahorita en su vida no es contra usted mismo, no es contra carne y sangre. Esos malos hábitos que usted no se puede deshacer de ellos, esas áreas de pecado, esa mente pecaminosa, no es carne y sangre. Dice la palabra de Dios que son principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Está en Efesios capítulo 6, lo busca en su casa, no lo voy a leer aquí. Uno es esclavo del pecado porque se hace esclavo del que a uno se rinde. ¿Por qué cree que hay tanta gente que busca rehabilitación? ¿Por qué cree que están llenos los lugares donde la gente se rehabilita de adicciones? Lugares donde van para terapia emocional, porque son esclavos, porque no quieren vivir ahí, pero no pueden salir de ahí. Porque el que sirve al pecado se vuelve esclavo de él. ¿Y sabe qué? El pecado lo va a llevar más lejos de lo que usted quiere ir. Le va a costar más caro de lo que usted quiere pagar y lo va a retener más tiempo del que usted se quería quedar. ¿Se lo repito? El pecado lo va a hundir más lejos que de donde usted quería ir. Le va a costar más caro que lo que usted quería pagar. Y le va a tomar más tiempo que el que usted quería estar. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Le voy a dar un sencillo ejemplo. ¿Usted cree que hombres que están cumpliendo condenas de 18, 20 y 30 años en la prisión quieren estar ahí? No. Pero cuando cometieron aquel delito, no pensaron cuánto les iba a costar estar ahí. ¿No lo pensaron? ¿Cuántas veces las personas cometen pecados teniendo matrimonios estables, teniendo familias estables, familias bendecidas, y caen en el adulterio? Y se les desbarata el matrimonio, y se les desbarata la familia, y después andan con la vida hecha a pedazos. ¿Usted cree que querían eso? No, ellos querían pagar un precio muy pequeño por el pecado, pero el pecado siempre te va a costar más de lo que quieres pagar. ¿Cuántas veces los jóvenes piensan que una noche de placer o una tarde de diversión, un sexo sin compromiso, solamente va a ser un tiempo de diversión? Y termina en un embarazo y en un hijo que mantienes por 21 años. Siempre se los he dicho a mis hijos y no me dejarán mentir. Mucho cuidado con el pecado, porque te va a costar más caro de lo que tú quieres pagar. Y te va a hundir más de donde te querías hundir. ¿Cuántas veces la gente queda adicta a las drogas? Porque en una fiestecita le dijeron, pruébala, te vas a sentir muy bien. Y en ese mismo momento lo agarra un demonio de adicción y no lo suelta hasta que no tiene la vida hecha una basura. El pecado cobra caro. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es un placer del diablo. Y el diablo cobra todo lo que da. Usted no esté creyendo que el diablo no cobra todo lo que da. Lo cobra. Él vino para matar, robar y destruir. Usted agarrado de la mano del diablo, ese es el único fruto que va a tener en su vida. Muerte, robo y destrucción. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La palabra del Señor nos dice que Él nos da bendición en 4 áreas. El área espiritual, cuando nos liberta. El área emocional, cuando nos perdona. Porque cuando usted recibe el perdón de Dios,
usted recibe un regalo maravilloso. Si aquí en esta tarde hay una persona que dice, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, pídale al Espíritu Santo que le dé el perdón genuino de Dios. Y usted va a poder perdonar, usted va a poder olvidar, usted va a poder salir adelante de todo trauma emocional. Porque el Señor nos bendice en esa área al darnos su perdón, nos liberta del pecado de la falta de perdón. Por consecuencia nos liberta de la amargura, nos liberta del odio, del rencor y de todas esas cosas que envenenan el alma. Y como nos liberta el alma, pues físicamente también nos sana. Comenzamos a sanar. Porque la palabra del Señor dice que cuando usted y yo callamos nuestro pecado, nuestros huesos se secan. ¿Sabía? Que cuando callamos el pecado, nuestros huesos se secan. Y luego nos bendice con toda bendición espiritual en nuestra economía. Y no le estoy diciendo que se va a hacer millonario. Le estoy diciendo que su economía va a ser bendecida a través de recibir a Jesucristo. Hay una gran bendición en recibir al Señor Jesús. Estar aquí en la iglesia, mis amados hermanos, no es solo para irnos al cielo. Estar aquí usted escuchando la palabra de Dios no es solo para no irse a pasar una eternidad en el infierno. Es para recibir todo tipo de bendición que el Padre nos ha dado. Y en la tierra, usted va a recibir la bendición de que recibe armas espirituales para luchar en contra de las tinieblas. De nuevo, Efesios 6. Y va a recibir la bendición de que las maldiciones que usted cargaba generacionalmente son clavadas en la cruz del Calvario. Colosenses 2. Anote los capítulos de la Biblia que le estoy dando para que lo lea en casa. No le voy a dar el versículo, se lee el capítulo. Colosenses 2. Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria y exhibió a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellos. Las clavó en la cruz. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús cuando estaba siendo clavado en la cruz? Estaba tomando la maldición de su vida y la maldición de mi vida, del pecado de mis antepasados y de sus antepasados, y lo estaba anulando en la cruz. Para que todo el que sea hijo de Dios no cargue con el pecado de sus antepasados. ¿Sabía usted que usted hereda el pecado y la maldición? ¿Sabía? ¿Sabía que los pecados que cometieron sus antepasados están sobre usted? Y que por eso hay líneas generacionales en las familias de divorcio, de deuda, de destrucción, de muerte a temprana edad, de incesto, de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio. Todos esos son pecados que se heredan. Sus antepasados hicieron acuerdos con el diablo, se volvieron esclavos del pecado. Mis antepasados también. Y usted hereda ese pecado. Y luego le dicen en su casa, ay, eres igualito de terco que tu abuelo. Ay, tienes el mismo mal carácter que el bisabuelo. Ay, eres igual de mentiroso que tu tío. Todo eso es pecado. Eres igual de mala paga que mi hermano. Y el hermano era igual de mala paga que el abuelo. Y el pecado se hereda. Y Cristo nos libertó en la cruz. Amén. ¿A toda la humanidad? No. A los que le reciben y rinden su vida a Él. Oiga, porque lo bueno nos gusta, ¿eh? Todo lo que sea bendición. Todo lo que sea bendición, sí, que me lo dé el Señor. Pero tratándose de nosotros tener que rendirle algo a Dios, ahí como que empieza a patinar el carro. No, es que es difícil. No, ¿yo cómo voy a dejar mis amigos? ¿Yo cómo voy a dejar de tener sexo con mi novio o con mi novia? Ya eso es muy anticuado. ¿Yo cómo voy a dejar las drogas? Usted puede con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a dejar el alcohol? ¿Cómo voy a dejar el vicio de estar viendo televisión todo el día y no ir a la iglesia? Con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es. Mire, son innumerables la cantidad de promesas que usted y yo recibimos de parte de Dios cuando decidimos caminar con Él. La palabra del Señor dice que Él nos va a bendecir en todas las áreas. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios también. Y estas promesas Dios se las dio a ellos también, como su pueblo. Eran su pueblo, siguen siendo su pueblo. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué han padecido tanto? Porque no conozco otro pueblo en la historia de la humanidad que haya sufrido tanto como ellos. Fueron despojados de su nación. Se quedaron sin tierra. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel es la única nación sobre el planeta que fue esparcido por todo el mundo y se quedó sin su país? Es como decir que el día de mañana nos dijeran a todos los mexicanos: México ya no es tu patria, se la vamos a dar a otra nación. O que les dijeran a los cubanos o a los salvadoreños: ya no tienen patria. Es ilógico, ¿verdad? Pues ellos lo vivieron y está profetizado en la palabra. Y también se profetizó que Dios los volvería a juntar, porque siguen siendo el pueblo de Dios, pero han padecido terriblemente. Entonces, ¿por qué hay este contraste? ¿Por qué si la palabra de Dios nos dice que a los que recibimos al Señor, a los que lo reconocemos como nuestro Señor, a los que lo seguimos, ¿por qué viene este contraste de despojo? Porque ellos han sido despojados y traspasados una y otra vez. Y ore por ellos, porque somos parte de ese pueblo ya. ¿Quiere que le diga por qué? Vamos a ver el espíritu que despoja, que roba a los que han puesto su fe en el Señor. Tenemos que conocer la palabra, porque la palabra del Señor nos dice que la verdad nos hace libres. Hoy usted y yo vamos a aprender una verdad que nos va a ayudar a conservar las bendiciones que Dios nos da. Y tenemos que estar atentos, porque la palabra del Señor dice que el diablo anda como un león rugiente, hambriento, buscando a quien se come. Y no crea que anda buscando comerse a los que están afuera, hermanos. A esos Él los tiene. Viven en las tinieblas. El diablo anda buscando arrancar la promesa de la herencia de Dios a los que la han recibido. ¿Usted cree que los principados y potestades que han estado en su familia por generaciones quieren soltarle sus hijos así, llévatelos hoy? ¿Usted cree que los principados y potestades de amargura, de abandono, de soledad, de depresión que han estado en su familia por generaciones, a usted lo quieren dejar libre? Se alimentan de su dolor y se alimentan de nuestras obras. Los demonios se alimentan de nuestras obras. Por eso la palabra de Dios nos dice que no le demos lugar al diablo, que no proveamos, que no le alimentemos. Salga usted a un lago y empiece a darle de comer a un patito. ¿Qué va a pasar si empieza a darle de comer a uno? Van a venir más. Van a venir más. Y el pecado hace exactamente lo mismo con nosotros. Usted empieza con una cosita así, pero mire, van a venir más a quererse alimentar. Van a venir más deseos pecaminosos y destructivos. Le voy a dar un ejemplo. Una migajita de falta de perdón, de ofensa que usted le dé al diablo, una migajita de ofensa, ay, me ofendió y me dolió lo que me hizo, y ahí le empieza a dar de comer al demonio de la ofensa. Y ¿sabe cuál va a venir después? El de la murmuración. Y luego ¿sabe cuál otro demonio va a venir? El de la amargura.
Y luego, ¿sabe cuál otro va a venir? El de la infelicidad. Y su vida se empieza a torcer y a torcer y a torcer. No provea alimento para el diablo. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser libre? Camine con Cristo. Y sé que está caliente la iglesia, hermanos, pero les voy a decir, el infierno está peor, dijo el pastor un día. Discúlpenos, no pensábamos que iba a estar tan caliente. Los espíritus nos despojan. Y vamos a ver cuál es el que se encarga de que uno que ha puesto la fe en Cristo lo pierda todo. ¿Ok? Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 3. Verso 19. Perdón, es Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. La raíz de que un hijo de Dios, de que uno que ha conocido a Dios sea despojado, es un corazón malo de incredulidad. Esa es la raíz. Pero ¿cómo un hijo de Dios puedo llegar a tener un corazón malo e incrédulo? Si para usted venir a Cristo y recibir a Cristo tuvo que tener fe y creer en Él. ¿Cómo? Hermano, la incredulidad puede nacer en su corazón después de haber recibido a Cristo. Puede nacer. Usted tuvo fe para recibir a Jesús. Usted tiene fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero muchas veces la incredulidad llena nuestro corazón a la hora de obedecerlo en lo que Él pide, ¿sabe? Dice el Señor Jesús en su palabra: cuídate de las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras son las que destruyen las grandes guaridas. ¿Qué es una pequeña zorra? Es una cosita que no se ve. Usted la ve y dice, ay, es un pecadito así rete chiquitito, ¿qué daño me va a hacer? ¿De verdad? Dele de comer. Dele de comer, verá. Verá que al rato no va a ser un pecadito así chiquito. Va a ser una potestad, va a ser una legión la que va a andar alimentándose de usted y de mí. Así funciona el reino de las tinieblas. Así funciona. Y aquí la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que nosotros cuidemos que no haya en nosotros un corazón duro de incredulidad. Porque el corazón duro de incredulidad nos va a despojar de las bendiciones de Dios. El más claro ejemplo de lo que yo le estoy diciendo es el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, en Números 14:11, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos habían creído en Dios. Ellos habían creído que Dios era poderoso para libertarlos. Si usted lee el capítulo 14 de Números, usted va a encontrar que ellos hicieron tal y como Dios les dijo que hicieran. Y dice la palabra del Señor en Números 14:11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Es muy peligroso, mis amados hermanos, que Dios haya hecho señales en tu vida. Un gran peligro.
Que Dios, que tú hayas tenido una oración delante de Dios y que Él te la haya contestado, eso se llama señal. Eso es una señal de que Dios te dice, yo estoy aquí, mírame, me has pedido y aquí estoy. El pueblo de Israel hizo lo mismo, ¿saben? Ellos fueron esclavos 400 años en Egipto. Eso de que las pirámides de Egipto las hicieron los marcianos, olvídese, no fueron los marcianos, fue el pueblo de Israel, a punta de latigazos, 400 años. Fueron esclavizados y ellos las construyeron. No se crea usted que fueron los alienígenas y los reptilianos y toda esa sarta de mentiras que salen en el internet. Fue el pueblo de Israel, esclavizado. Y ellos clamaban a Dios en su angustia y en su necesidad. Como usted y yo hemos clamado a Dios cuando hemos tenido problemas y necesidades y le hemos dicho, Señor, ayúdame. Ellos clamaron y Dios les mandó la libertad. Les levantó un libertador, les levantó a Moisés. Y los hizo libres de la nación más poderosa que existe. ¿Saben lo que fue para ellos recibir ese milagro? Lo mismo que ha sido para usted y para mí cuando no nos podíamos librar de un gran problema y de una gran angustia y Dios nos sacó de ahí. Y no nos queda duda que Dios nos sacó de ahí. Cuando los sacó de Egipto los enriqueció. Porque los bendijo, porque si tú sigues a Jesús, no se va a quedar Jesús con nada, Él te va a bendecir. Los sacó ricos de Egipto. Y en el medio del desierto, Él hizo gran cantidad de señales para ellos. Los alimentó con el maná del cielo, les dio de comer codornices, abrió el mar rojo, aguas que estaban envenenadas se las hizo puras para tomar. Su ropa no se les envejecía. De noche una columna de fuego los calentaba en el desierto. De día iba una nube que los cubría del sol. Dios tomando cuidado de ellos. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Hasta cuándo no me van a creer que yo soy Dios? Porque al menor problema o a la menor circunstancia, ellos querían dejar de servir a Dios. ¿Sabe eso? Y no lo estoy regañando, los amo en el amor de Cristo. En la menor circunstancia, en una ocasión Moisés se fue a orar para que Dios le diera la ley, para que ese pueblo viviera como un pueblo de Dios. Y se fue por un par de días Moisés. Y le dice Dios, Moisés, baja, por favor. ¿Por qué, Señor? Porque este pueblo, como ya no te ve, se desenfrenó Moisés. Allá andan adorando a los dioses que adoraban en Egipto. ¡Qué espantoso!, ¿no cree? En Egipto ellos eran esclavos. En Egipto les daban con el chicote desde que el sol salía hasta que el sol se metía y los mataban de hambre a ellos y a sus hijos. Ellos eran peor que animales. Y cuando Cristo los liberta, Dios los liberta de esa esclavitud, a la primera oportunidad ellos querían adorar a los dioses que 400 años los azotaron. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios así en las iglesias, hermanos. En la primera oportunidad ya no voy a la iglesia. Porque este me dijo, porque este me hizo, porque aquel es así. Ya no voy a la iglesia, ya no sirvo a Dios, no leo su palabra, no lo obedezco. ¿Usted cree que conocer a Dios y vivir de esa manera después no le va a traer consecuencias? Amén. Se equivoca. Terrible es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Terrible. Dice la palabra, más te valía jamás haber escuchado la verdad. Porque vas a ser responsable no solo de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, de tus acciones también. Amén. Y de la sangre de su Hijo derramada por ti. Es dura la palabra, mis hermanos, pero yo no puedo ocultársela. Porque si se lo oculto, yo seré responsable de que se vaya usted al infierno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy, porque la misericordia de Dios sigue aquí para ti y para mí. Joven, deja de pensar que si juegas con el pecado no te dañará.
hermanos adultos, dejen de pensar que si no viven con Dios en sus hogares, Satanás no los va a destruir. Llevará su vida a un hoyo profundo de miseria. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque de ese hoyo me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. De un hoyo de tinieblas. De un hoyo de pecado, de desesperación. Yo sé lo que es el pecado, viví en él. Le serví al diablo. Y sé cómo el diablo paga. Y usted también sabe cómo el diablo paga. Todos esos dolores, todos esos quebrantos, todas esas decepciones, todas esas traiciones, es el pago del diablo por servirle. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Este pueblo tuvo un gran problema, mis hermanos, porque el corazón duro de incredulidad, no crea que nace así hoy y ya mañana. El corazón duro de incredulidad tiene un proceso de crecimiento. ¿Quiere que se lo enseñe? Hebreos 13:15. 3:15. Y dice así la palabra del Señor. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres, y ahí empieza el problema. Si oyeres, si tú sabes que la palabra de Dios que se está predicando en este día, la estás escuchando y te está entrando en el corazón, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama oír. Si tú te estás relacionando con la enseñanza que te estoy dando en este día, tú que me miras por internet, si tú estás consciente que Dios y solamente Dios ha hecho milagros en tu vida y que cuando has clamado a Dios, Dios te ha socorrido y ha estado ahí, eso es oír. El problema empieza cuando tú oyes la palabra. ¿Sabes que es Dios hablándote? ¿Sabes que es Dios diciéndote lo que tienes que hacer? Pero endureces el corazón y dices, después. Es muy peligroso que como pueblo de Dios hagamos eso. Sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, dame tus cargas, dame tus preocupaciones, dame tus angustias. Pero nosotros decimos, espérate, Señor, déjame las cargo otro rato. Endurecemos el corazón. ¿Sabes que Dios te dice, perdona, suelta, liberta, ama, da testimonio de la fe de Cristo? Y decimos, espérame tantito, Señor, déjame traer a esta persona atravesada un poco más de tiempo. Todavía no lo quiero perdonar, como que no se lo merece todavía. Traes disgustos, traes rencores viejos de años. Eso es endurecer el corazón, mis amados. Eso es endurecer el corazón. Cada vez que Cristo te está llamando a que vivas diferente y tú sigues viviendo igual, eso es endurecer el corazón. Y eso va a dar lugar a que tu corazón se vuelva malo, lleno de incredulidad. Porque el primer paso es resistirnos a obedecer a Dios. Y luego cuando ya te resististe, al principio te sientes un poquito mal y dices, lo que estoy haciendo es malo. Pero pasan los días y la conciencia se apaga. Entonces empiezas a encontrar justificación para tus acciones. Y dices, no, Dios entiende. Y Dios sabe que nada malo hago, nomás le traigo coraje y odio a pero ya de ahí en fuera yo estoy bien. Dios sabe que no hago nada malo, nomás me quiero divertir, soy un joven, ¿qué de malo tiene que me divierta? Dios sabe que no hago nada malo, niños, nomás le cuento una mentirita pequeña así a mi mamá o a mi papá. Y eso va haciendo que tú te endurezcas para escuchar a Dios. El pecado es muy peligroso. Y el corazón se llena de incredulidad. La palabra del Señor nos da otra advertencia.
Dice la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Si leemos en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, versos 7 al 10, por cual, como dice el Espíritu Santo, mire quién es el que está hablando, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Esa pequeña voz dentro de ti que te dice que tienes que acercarte a Dios y que tienes que seguirlo es el Espíritu Santo. Dice, como te dice el Espíritu Santo, si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas el corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que no solo oímos la voz de Dios, vemos sus obras. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos visto la mano de Dios. No me voy a poner a nombrarles milagros, pero sé que han recibido milagros, desde la banca de adelante hasta la banca de atrás. Todos los que están en esta casa para la gloria de Dios han recibido un milagro, por lo menos uno. Este pueblo también. Y no, Dios no está enojado con usted. Su amor y su misericordia lo está llamando y le está diciendo, mantente alerta. No dejes que tu corazón se llene de incredulidad a causa de lo que estás viendo ahora. Porque el problema de ellos fue que veían el milagro de Dios y ellos con gozo caminaban, pero en cuanto llegaba una dificultad, todo se les derrumbaba. Y se olvidaban de los milagros que Dios había hecho antes. Y empezaban a murmurar, y empezaban a renegar, y empezaban a querer vivir como les daba la gana. ¿Quiere que se lo compruebe? Lea por favor el libro de Éxodo, el libro de Números, para que vea cuántas veces cuando estuvieron en dificultad le decían a Moisés, mejor nos regresamos a Egipto. Mejor me voy de la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué escucho la palabra? ¿Cómo que para qué? Si la lucha que usted está peleando no es solo por usted, sino por sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿O usted quiere que sus hijos carguen la maldición que usted cargó? ¿Los quiere ver destrozados por el pecado? No. Jóvenes, ¿les gustaría que sus hijos tengan que vivir las dificultades y maldiciones que ustedes han cargado? ¿Todas las luchas emocionales que ustedes han lidiado? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso hay que servir a Dios. Amén. Ese fue el problema de este pueblo. ¿Sabe por qué? Porque oír a Dios es un privilegio. Que Dios nos hable, su palabra es un privilegio. Mirar las obras de Dios y que Dios haga obras en tu vida es otro gran privilegio, mis amados. ¿Cómo vamos a creer que viendo la manifestación del poder de Dios y nosotros decidiendo hacer nuestra voluntad, no vamos a recibir consecuencias? No puede ser así, mis amados. No puede ser así. Así como la incredulidad estorba al pecador de entrar en la salvación de Dios en Jesucristo, asimismo el pueblo de Dios será estorbado por la incredulidad para entrar en el reposo y la bendición de Dios. No dejes que el corazón se te llene de incredulidad. No le creas al diablo de que si no vienes a congregarte no pasa nada. No le creas al diablo que si tú sigues viviendo como te da la gana, nada va a pasar. No le creas al diablo. Satanás es padre de mentira y su propósito es destruir la creación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él era un querubín. Él tenía un alto rango
y se envaneció y se llenó de soberbia y Dios lo destronó. ¿Y sabe qué es lo que Él no soporta? Que usted y yo, habiendo andado agarrados de la mano con Él en el pecado, Cristo murió por nosotros en la cruz y no por Él. No lo soporta que usted y yo podamos ser restituidos a nuestra relación con Dios. Y por eso el blanco de Satanás es la humanidad. Y si los que me están viendo por internet dicen, hermana, se oye medio loca, ¿verdad? ¿Cómo que eso que el diablo va a andar detrás de nosotros? Sígale en el pecado y lo verá. Cosechará los frutos del pecado. Cosechará los frutos de no obedecer a Dios en su vida. Cosechará los frutos de no levantarse cada mañana y decirle, Señor, bendíceme con sabiduría. Cosechará los frutos de no tener una familia fundada en Dios. Los cosechará. Créamelo, no lo estoy amenazando. Es la palabra de Dios. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así es. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. La palabra del Señor nos enseña que el corazón duro de incredulidad puede nacer aunque usted ya haya recibido fruto de bendición. El pueblo de Israel, en Números 13:26, ellos habían visto los frutos de la tierra. Ellos sabían que la tierra que Dios les tenía era buena, pero decidieron no creer. ¿Sabe por qué? Porque se les hacía duro obedecer lo que Dios quería. ¿Cuántas veces se nos hace duro? Y jóvenes, los amo, ¿verdad? Pero tengo que hablar en la palabra. ¿Cuántas veces se nos hace duro decir, no, yo no puedo ser cristiano porque yo no voy a poder andar en fiestas, yo no voy a poder andarme tomando mi licorcito, yo no voy a poder andar con la música así a todo lo que da, voy a tener que estar metido en la iglesia es aburrido? Pues así dijeron ellos también. Ay, ¿cómo que tengo que tomar esa tierra? Está llena de gigantes, nos van a aplastar, somos como langostas. Y Dios te está enseñando que hay bendición para ti. Sí, Señor. Hermanos, Dios nos está enseñando que hay bendición en caminar con Cristo. Claro que sí. Pero hay que dejar la vieja manera de vivir. Con Cristo no cabemos con toda nuestra manera de vivir del pasado. Y ahí entra, en la manera de vivir del pasado, mire, entra gritería, malas palabras, robos, chismes, contiendas, mentiras, lujurias, adulterios, fornicaciones. Todo eso entra en la vieja manera de vivir, porque así viven los que no oyen la palabra de Dios. ¿Sí es duro? Oiga, es muy duro que alguien venga, lo robe, lo maldiga, lo escupa y usted se quede callado. Sí es duro, pero la bendición que recibe es mayor. Sí, Señor. Es duro que en ocasiones vas a pasar por cosas difíciles solo por el hecho de ser cristiano. Yo sé que muchos jóvenes o muchos en el trabajo pueden recibir hasta acoso y decirles, ay, el santo, ay, el que se va a ir al cielo, ay, el aleluya. Mi esposo canta un canto, el pastor canta un canto que a mí me fascina y se dice, hoy soy un aleluya. Y dice, hoy la gente me humilla y se burla de mí en la cara, porque soy un aleluya, porque cargo una Biblia, porque ya no ando en los antros de borracho. ¿Usted sabe que el pastor era músico antes? Y que viernes, sábado y domingo se la vivía tocando y cantando. Él ya no vive igual. Y quiero que sepa, y Dios me lo guarde al pastor, pero era el azote de las muchachas, porque era el cantautor. Hacían fila para andar con él. Y Dios me lo guarde, hoy eres un hombre íntegro de corazón. ¿Usted cree que a él no le costó trabajo dejar un contrato con la compañía Sonic para andar de gira, cantando y componiendo por venirse a estar aquí en una banca? Cuesta trabajo. Pero hermano, con toda humildad le digo, son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado. Sí, el diablo a veces viene y nos aprieta, pero va a haber victoria al final. Con Cristo tú y yo jamás perdemos. Jamás perdemos con el Señor. Jamás perderemos. La palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel oyó, vio, vivió y tenía un deseo de vivir diferente, ¿sabe?
Cuando eran esclavos en el pecado y en la maldad, le decían a Dios: sácanos de aquí, libértanos, danos, Señor, una mejor tierra. Usted y yo hemos clamado en alguna ocasión al Señor que nos dé una mejor manera de vivir. Ellos hicieron lo mismo. Tenían el deseo de vivir diferente, tenían el deseo de tener a Dios con ellos, tenían el deseo de caminar con Dios. ¿Sabe cuál fue el problema? Su incredulidad. Cuando Dios los llamó a que dejaran el pecado, dijeron: no pasa nada. Yo puedo seguir igual. No le hago nada a nadie. No le hago ningún daño a nadie. ¿Qué de malo tiene lo que yo hago? ¿A quién le hago daño? ¿Sabe a quién le hace daño? A usted y a su descendencia. A los hijos que vienen detrás de usted. A usted y a su casa. Y a su propia alma usted le hace daño. Porque una persona que vive en pecado vive lleno de aflicción. No es feliz. Vive atado por las cadenas del pasado, mire, de la amargura, del resentimiento, de lo que me hicieron, y el diablo viene y le retoca esa película de su dolor y de su pasado, y ahí sigue, y ahí se envejece y ahí se muere sin conocer el gozo de Cristo. Vale la pena caminar con Cristo. Así que, mis hermanos, hemos visto sus obras, hemos oído su palabra, hemos recibido milagros y hemos clamado a Dios por una vida diferente. Tenemos el deseo de cambiar, de que Dios nos bendiga. No permitamos que nuestro corazón se endurezca para no obedecer a Dios. No lo permita. Por más duro que sea el tiempo que esté pasando, no lo permita. Su corazón no se puede endurecer para con Dios. Obedézcalo. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Y Dios retribuye todas nuestras obras, buenas o malas. Una vez más le digo, tenemos una gran responsabilidad. Si oyeres hoy, y todos hemos escuchado hoy, y tenemos una gran oportunidad hoy. Estás escuchando, y hoy Dios te está llamando a que estés a cuentas con Él. Si esta palabra tocó tu corazón y tú sabes que hay áreas de tu vida donde tú necesitas ayuda para caminar con Cristo, ahí está el pastor. Con gusto sé que orará por ti. Ríndele tu vida a Jesús. Es lo mejor que puedes hacer para la salvación tuya y de tu casa. Que el Señor les bendiga, hermanos.